Bueno, un buen día para todos. Hoy vamos a continuar con todo este ciclo de charlas y conferencias que hemos venido realizando. Teníamos un espacio que iba a continuar Ricardo con todo el tema de predial, pero pues unos temas de agenda. Vamos a continuar con todo el tema de impuestos varios y la parte predial que faltaba la vamos a reprogramar probablemente para la otra semana o les estaremos avisando cuándo. Bueno, les agradecemos a las personas que están hoy aquí, a las que nos ven de manera virtual. Este espacio, como les venía contando, vamos a hablar todo el tema de impuestos varios que está en el ciclo de gestión de ingresos, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero por lo que vamos a iniciar, qué pena, ahí se está viendo bien, me confirman, es una introducción, ¿cierto? De todo el tema de ingresos tributarios, ¿cierto? Aquí es importante tener en cuenta que los ingresos tributarios son fundamentales como fuentes de financiación del Estado y existen principalmente por tres lógicas. La primera, para soportar el gasto de funcionamiento, la segunda, para redistribuir la riqueza y la tercera, para compensar externalidades negativas y orientar conductas que serían los llamados impuestos piguvianos. Entonces, por esto es fundamental que desde las administraciones tributarias, desde nuestros roles como secretarios de Hacienda, como directores de rentas y de ingresos, analicemos con lupa este tipo de ingresos con el fin de mejorar su eficiencia y control para incrementar su recaudo. ¿Me está pasando? Qué pena. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que actualmente hay más de 30 impuestos, tasas y contribuciones de nivel municipal que pueden ser adaptados por los consejos municipales. En este estudio que ustedes pueden ver aquí, en este análisis que hizo la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial en 2020, evidencian que el 75% de los ingresos municipales está en cabeza de tres impuestos, ¿cierto? Entonces, estos son industria y comercio, impuesto predial unificado y sobretasa a la gasolina. Aquí, pues en el análisis que ellos realizaron, evidenciaban claramente que este tipo de impuestos, tanto industria y comercio como predial, tienen algunas dificultades, tienen algunas oportunidades de mejora, pero que también hay un gran número de tributos de bajo recaudo, de difícil gestión, que las entidades territoriales deben pues, tomar la decisión de si retirarlos de sus estatutos tributarios o también empezar a analizar si desde el gobierno nacional este tipo de tributos se pueden eliminar o incluso modificar. Aquí hacemos un análisis, bueno, espérenme, yo me devuelvo. Aquí vemos que entonces industria y comercio para 2020 representaba un 36% de los ingresos tributarios totales de los municipios, impuesto predial unificado un 33% y sobretasa a la gasolina un 6%. Cuando hacemos el análisis a 2022 con fuente del CUIPO, vemos que el panorama sigue relativamente similar. Vemos que impuesto de industria y comercio corresponde a un 40%, impuesto predial unificado baja al 29%, pero sobre tasa la gasolina se mantiene igual. Las estampillas también entran a jugar un papel muy importante, un 5%, y alumbrado público también un 5%. Ya el resto de tributos, de esos que les mencionaba, que son alrededor de 30, van a representar un 15% de estos impuestos. Entonces, bueno, me gusta empezar también por un tema de generalidades y toda la parte constitucional, toda la parte de los fundamentos constitucionales que tenemos los municipios para gravar este tipo de tributos. Entonces, acá es importante tener en cuenta todo el tema de autonomía territorial. Sabemos que el artículo 287 de la Constitución establece que las entidades territoriales tienen la autonomía para administrar sus recursos, establecer sus tributos,
Pero es importante tener en cuenta que esta potestad que tienen no está desprovista de límites, ¿cierto? Hay unos límites también establecidos en la Constitución, que aquí está especialmente por el artículo 338, que es el principio de reserva de ley. Este principio nos dice que solamente el Congreso, las asambleas y los consejos podrán imponer las contribuciones fiscales y parafiscales, y que a la hora de imponer un tributo, este debe contar con todos los elementos, ¿cierto? Sujetos activos, sujetos pasivos, base gravable, tarifa, ¿cierto? Y el hecho generador, que es muy importante. Y entonces finalmente esto nos lleva a hablar, pues, y la jurisprudencia lo ha dicho, un tema de una competencia concurrente. ¿Por qué? El legislador va a ser quien cree la ley que autorice o que cree como tal el tributo, y ya las asambleas y los consejos municipales, pues, de las entidades territoriales van a ser quienes van a decretar o votar, pues, porque estos tributos hagan parte de su cuerpo normativo. Un segundito, espérenme que ya va a volver aquí la imagen. Para que continuemos. Denos un segundito que ya va a volver aquí. Listo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque lo que les decía, no pueden existir tributos sin una ley que los anteceda, ¿cierto? Entonces, en los tributos territoriales, también la Corte Constitucional ha hablado que el legislador también tiene algunos límites, ¿cierto? Dentro de esa autonomía que hablábamos, a la hora de crear estos impuestos por ley, también el legislador va a tener algunas limitaciones, y esto va a ser importante, más adelante lo vamos a ver en algunos impuestos que han tenido algunas problemáticas, que han sido demandados, algunos han sido declarados inexequibles. Entonces por eso es importante entender esta parte. Bueno. Entonces, lo que les decía, ¿qué nos ha dicho la Corte Constitucional y que empezó a hablar al respecto más o menos en 2002? Decía, en primer lugar, la ley puede agotar todos los elementos del tributo, es decir, es una ley que crea tal impuesto y de una vez en la ley me dice quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Entonces, en ese sentido, la ley me agota todos los elementos del impuesto, pero también tenemos otro tipo de ley, que es una ley de autorizaciones. En esta ley de autorizaciones simplemente el Congreso saca una ley en la que dice que se autorice a las entidades territoriales a adoptar tal impuesto, y que sea la entidad territorial quien fije todos sus elementos. Posteriormente, en 2009, en 2013 y ya finalmente reiterado en 2022, vemos que en la Corte Constitucional fue clara en decir que a la hora de crear un tributo territorial se debían tener como mínimo 3 parámetros para su creación, ¿cierto? Primero sería la autorización del gravamen. Segundo, la delimitación, qué pena, aquí son dos. Entonces, uno, la autorización del gravamen, y segundo, la delimitación del hecho generador. Sabemos que el hecho generador va a ser el elemento más fundamental de los impuestos. Entonces, al menos una ley que cree un tributo territorial debe tener estos dos componentes. Esto porque es importante y porque pues, es necesario que nosotros desde las administraciones municipales gestionemos adecuadamente nuestros tributos, conozcamos qué tributos tenemos, por todo un tema de autonomía fiscal, ¿cierto? Es súper importante aumentar el recaudo para reducir la dependencia que tenemos en algunas entidades de las transferencias de la nación, en especial todo el tema del Sistema General de Participaciones. En varios estudios analizando pues este tema, han dicho que los efectos de depender de las transferencias son negativos, y las evidencias son contundentes. ¿En qué sentido? En el primero, en que a mayor autonomía en la gestión tributaria va a estar asociada a un mejor desarrollo institucional. También en el sentido de que la dependencia fiscal de transferencias y de regalías también ha mostrado tener unas mayores probabilidades de corrupción.
Y finalmente, porque la oferta de bienes públicos como educación, salud, agua potable, se ve favorecida por el recaudo fiscal más que por las transferencias. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y también empecemos a revisar qué tan eficiente estamos siendo en nuestra administración, en nuestra gestión tributaria. Este gráfico, como lo pueden ver, está enfocado principalmente pues, en Antioquia, en las diferentes subregiones de Antioquia, en la que vemos cómo es su participación de ingresos tributarios versus transferencias. Entonces acá vemos que, por ejemplo, todo el tema de Oriente, de Valle de Aburrá, incluso Magdalena Medio, tienen una participación de ingresos tributarios mucho más alta que la dependencia de transferencias. Pero cuando vemos, por ejemplo, otras zonas como Urabá, como Bajo Cauca, como el nordeste y occidente, vemos que la dependencia de las transferencias es manifiesta, es muy alta. Entonces, también esto nos va a llevar a nosotros a cuestionarnos, a empezar a tomar medidas y tener muchas más herramientas para gestionar adecuadamente nuestros tributos y de esta forma tener mucha mayor autonomía. Sabemos que la mayoría de estos tributos tienen destinación específica, entonces esto nos va a ayudar a tener un mejor uso en los planes y programas que queramos tener, especialmente ahorita con los planes de desarrollo que sabemos pues que en este momento en la mayoría de los municipios los están aprobando. Entonces, bueno, ya vamos a entrar en materia, vamos a empezar entonces en todo este tema de impuestos varios con sobretasa a la gasolina. Como vimos en las gráficas anteriores, la sobretasa a la gasolina representa alrededor de un 6% de los ingresos de las entidades territoriales. La sobretasa a la gasolina está autorizada por la Ley 488 de 1998, por la Ley 788 de 2002 y recientemente por la Ley 2093 de 2021. En este gráfico que ustedes pueden ver, aquí la idea no es mostrar quién recauda más, no que sea una competencia, porque obviamente cada entidad territorial tiene una dinámica diferente, tiene unos retos y unas problemáticas distintas, sino es ver qué tanto pesa este impuesto dentro de los ingresos propios de cada municipio. En este análisis tomamos área metropolitana, tomamos también Oriente, todo lo que es Valle de San Nicolás, y analizamos este impuesto como tal, qué tanto peso o qué tanto representa en los ingresos de cada municipio. Entonces vemos, por ejemplo, Marinilla representa un 10%, Barbosa un 6.7% y Guarne un 6.55%. Vemos que estos tres municipios son los que tienen un mayor peso de este impuesto en sus ingresos tributarios. Marinilla se puede explicar porque es un corredor en una vía nacional, lo mismo Barbosa y Guarne. Entonces todo esto nos va a ayudar a analizar este tipo de rentas y también qué herramientas y qué gestiones podemos hacer adicional pues para seguir gestionándola adecuadamente. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El sujeto pasivo de la sobretasa a la gasolina son las personas naturales o jurídicas que realicen el hecho generador, que esto es el consumidor final, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que en la sobretasa a la gasolina tenemos también unos responsables. Entonces, estos responsables, ¿quiénes serían? Los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente. Tenemos que también son responsables los productores e importadores, también los transportadores y expendedores al detal, y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa a la gasolina a los distribuidores mayoristas. Entonces, sabemos que tenemos un sujeto pasivo, pero que vamos a tener también unos responsables. El hecho generador está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada en la jurisdicción del municipio. Tenemos que la base gravable, tanto de gasolina extra como corriente, es el volumen respectivo del producto expresado en galones. Esta parte de la base gravable fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en 2021, tengo entendido 2019, si no me equivoco, y le dieron al Congreso un término de 2 legislaturas para que pudiera precisar la base gravable y las tarifas.
Entonces, teniendo en cuenta eso, antes estaba establecido como el valor de referencia de venta al público y esto lo tenía que certificar el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, claro, la Corte Constitucional decía, pues aquí lo que pasa con esta norma es que se vulnera el principio de legalidad tributaria, no se puede pues una base gravable recaer en un tercero que es el ministerio y que periódicamente esté certificando este valor. Entonces, como vemos aquí, ya nos quedó que la base gravable es el volumen respectivo expresado en galones y que la tarifa, que también tenía un valor fijo, quedó inicialmente en 940 pesos para gasolina corriente y en 1.314 para gasolina extra. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que a partir de 2023 estos valores van a ir incrementando con el IPC. Entonces, para 2024 tenemos que esta tarifa está en 1.165 para gasolina corriente y en 1.629 para gasolina extra. Bueno, aquí como les mencionaba, pues es las sentencias de 2019 y ya con todo este cambio el legislador hizo estas modificaciones tanto en la base gravable como en las tarifas y ya en este momento pues tenemos ya subsanado, pues por decirlo así, este tema. Entonces sabemos que la causación de la sobretasa a la gasolina sea en el momento en el que el distribuidor mayorista, el productor o el importador enajena la gasolina motor al distribuidor minorista. También cuando el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su propio consumo. Y tenemos que la destinación de este impuesto es libre, pues es un tributo de libre destinación, entonces por lo tanto los municipios van a tener toda la discrecionalidad para el uso de la misma. Bueno, tenemos que en la sobretasa a la gasolina unas obligaciones formales. Tenemos unas obligaciones formales, especialmente con todo el tema de la declaración y el pago. La declaración es un formato pues creado desde la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, como la que pueden ver aquí. Entonces, los responsables mayoristas deben cumplir mensualmente la obligación de declarar y pagar la sobretasa a la gasolina a las entidades territoriales. Aquí hay algo muy importante y es todo un tema de estrategias de gestión y de control de esta renta, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay que verificar constantemente en el equipo que nosotros tengamos designado en nuestras administraciones que efectivamente lo recaudado coincida con lo realmente causado en las compras en las estaciones de servicio, que hayan unas buenas prácticas y procedimientos en los pedidos de combustible y también que las estaciones de servicio no estén realizando desvíos técnicos, ¿cierto? Entonces, que digan en las guías que van a un municipio, pero después terminen en otro, entonces esto también nos hace pues que podamos tener algunas disminuciones en esta red. Aquí pues entonces dentro de las herramientas que podemos tener está todo el tema de auditoría de escritorio, ¿cierto? Entonces en donde vamos a revisar SICOM, que es el Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía. En este todos los distribuidores mayoristas deben establecer los galones como tal. Entonces la idea es que podamos revisar lo que declararon contra lo que han reportado en SICOM. También podemos hacer unas auditorías en campo, unas verificaciones que se pueden hacer de calidad, de las actas de calibración y demás. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. Y ya todo un tema como de gestión de este ingreso va a ser todo el tema de avisos publicitarios, de campañas, de publicidad en redes sociales por parte del municipio, invitando a los contribuyentes a que realicen, pues que tanqueen como tal en el municipio para que precisamente este ingreso pues nos quede en el municipio y no se vaya para otros. Algunas problemáticas que vemos con esta renta es pues principalmente falta de personal para el control de la misma. Tenemos también que muchas veces no vamos a tener un personal capacitado, ¿cierto? Para realizar estas auditorías, para analizar el SICOM. Algunas administraciones no tienen ni siquiera la contraseña del SICOM, nunca han ingresado. Entonces es importante empezar a designar y a capacitar a algunas personas en este aspecto. También va a haber un poco control en los pagos, muchas veces
lo que pasa es que ellos nos consignan y pues, le perdemos como un poco la trazabilidad a este tema o nos declaran extemporáneamente y tampoco lo podemos pues revisar ni hacemos como una gestión como tal. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto. Entonces también es importante revisar todo el tema de los porcentajes de etanol, que es el alcohol carburante, que tiene un porcentaje establecido por ley, para pues, evitar que nos declaren más este porcentaje de alcohol carburante y que la sobretasa a la gasolina que va pues efectivamente en gasolina corriente y extra pues quede disminuida. Algunas recomendaciones que ha hecho la Comisión del de Estudios del Sistema Tributario Territorial frente a la sobretasa a la gasolina están enfocadas en que esta renta va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque ya vemos que hay muchos vehículos eléctricos, ya tenemos también todo un tema de combustibles más limpios. Entonces, lo que pasa aquí es que normalmente el recaudo se va a ver erosionado por estas circunstancias, ¿cierto? Entonces, la sostenibilidad fiscal de este tributo va a tender a disminuir. Entonces, ¿qué recomiendan? Que se reemplace la sobretasa a la gasolina y a la CPM por un tributo que también grave estos combustibles limpios y que a largo plazo se pueda reemplazar por un tipo de tributo diferente. Ellos han recomendado que sea una tasa por kilómetro recorrido o que sea también un impuesto de valor fijo por unidad de combustible. Bueno, vamos a continuar entonces con el impuesto de alumbrado público. El impuesto de alumbrado público está autorizado por la ley 97 de 1913, por la ley 84 de 1915 y por la ley 1819 de 2016. Aquí también, como les mostraba, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó aquí? Qué pena. Listo, entonces aquí como les mostraba también en sobretasa a la gasolina, vemos que el recaudo, tanto en área metropolitana como en Oriente, está pues, dentro de la participación de sus propios ingresos, está en Cabeza de la Ceja, Copacabana y Abejorral, con un 8.5%, un 8.6% y un 7.9%. Entonces aquí puede obedecer a varios temas, un tema de tarifa, de pronto son unas tarifas más altas y demás, entonces vemos pues que dentro de sus ingresos tributarios el 8.5% como tal de los mismos corresponde a sobretasa a la gasolina, por ejemplo, para la ceja. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta, como les decía previamente. Aquí un breve contexto de todo el tema de alumbrado público. Este impuesto, como les contaba pues previamente, fue autorizada por la ley 97 de 1913 para Bogotá y ya después en la ley 84 para el resto de municipios. Entonces, simplemente lo que decía era que se autorizaba crear el impuesto sobre el servicio de alumbrado público y que ya como tal los municipios lo podían adoptar. No desarrolló, como les contaba, ninguno de los otros elementos como tal del tributo. Esta norma fue demandada, pero en 2002 la Corte Constitucional dijo, no, este artículo es exequible, este impuesto continúa. ¿Por qué? Porque la Constitución le ha conferido precisamente a las entidades territoriales esa autonomía para terminar de definir el resto de elementos como tal del tributo. Entonces, por la autonomía, los consejos pueden determinar sin problema. Entonces, por eso este tributo pues continuó y ya después con la ley 1819 de 2016 sí se precisaron mucho más elementos de este tributo, entre ellos el hecho generador, ¿cierto? Acá es importante entonces tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué se considera alumbrado público? Entonces, tenemos que se considera alumbrado público la iluminación de los bienes de uso público y todos los demás espacios de libre circulación de tránsito vehicular o peatonal del perímetro urbano y rural en una jurisdicción, ¿cierto? En un municipio. Entonces, por tanto, tenemos que saber también qué no se considera alumbrado público. Entonces, tenemos que no se considera alumbrado público todo lo que es la semaforización, ¿cierto? Todo lo que son relojes digitales
y también todo lo que son las iluminaciones de las zonas comunes de todos los edificios o conjuntos residenciales, sin perjuicio pues de que ellos no pues, sean sujetos pasivos como tal del alumbrado público en su totalidad, el, el tributo como tal. Y también tenemos que no se considera alumbrado público la iluminación ornamental y la iluminación navideña. Bueno, entonces tenemos aquí que el sujeto pasivo va a ser definido por los municipios y por los distritos, ¿cierto? Entonces, pueden ser los usuarios residenciales y no residenciales, regulados y no regulados, del servicio público domiciliario de energía eléctrica. También están grabados con el impuesto de alumbrado público los predios que no sean usuarios como tal del servicio domiciliario. Y ya como tal, el hecho generador, como les contaba previamente, con la ley 1819 se definió, y el hecho generador está marcado en que es el beneficio obtenido por la prestación del servicio público de alumbrado, ¿cierto? Bueno, la base gravable aquí también va a ser potestativa de los consejos municipales establecerlo. Tenemos que en el alumbrado público se pueden establecer de varias formas. La primera sería un tema de rangos de consumo, ¿cierto? Por energía de kilovatios hora. Para el sector residencial normalmente se establece así. Podemos también tener que va a ser según el estrato socioeconómico, y para los predios que no sean usuarios, como les decía ahorita, del servicio domiciliario de energía eléctrica, entonces se puede utilizar también como base gravable el avalúo catastral. La tarifa también va a ser potestativa de los consejos municipales, y se debe establecer, se debe hacer un análisis del costo que tienen las entidades territoriales para prestar este servicio para establecer estas tarifas. En la sentencia de unificación que sacó la Corte Constitucional frente al tema de alumbrado público, establecen esto, que es importante tener un estudio técnico de referencia para precisamente poder establecer estas tarifas como tal. Entonces acá vemos unos ejemplos, hablando pues como de todo el tema tarifario, de cómo se pueden establecer estas tarifas. Nosotros sabemos que muchos municipios en este momento que estamos acompañando, otros municipios pues que potencialmente están pensando actualizar sus estatutos tributarios, pueden tener en cuenta estos elementos para establecer todo el tema tarifario de alumbrado público. Entonces lo que vemos aquí es que algunos municipios establecen una tarifa fija independientemente del consumo de energía, ¿cierto? Normalmente esta tarifa fija la establecen para todo el tema residencial, y ya lo que hacen es que utilizan una tarifa progresiva que depende del consumo para ya sectores comerciales e industriales. Entonces aquí podemos ver, en esta parte sería una tarifa fija por estrato socioeconómico en la que se establecen pues de acuerdo a la UET, y ya para un sector no residencial por rangos de consumo. Vemos entonces los rangos de consumo por kilovatios hora y la tarifa también en UET que se establece. Acá les queríamos mostrar un ejemplo de cómo cambia la tarifa y los valores a pagar por parte del contribuyente cuando se utiliza, ya sea de forma fija o de forma progresiva, este tipo de tarifa. Entonces vemos aquí que si utilizamos unas tarifas progresivas, dependiendo no solamente del estrato, teniendo en cuenta un tema de estrato, sino también un tema de consumo, y unos valores a pagar, pues va a depender mucho. Entonces, en este ejemplo vemos que un predio pues, o un contribuyente con estrato 2 con un consumo de 5.000 kilovatios hora, en un esquema sin rangos de consumo, pagaría 7.677 pesos, ¿cierto? Pero con un esquema ya así progresivo, pagaría un impuesto de 29.689. Entonces, por eso es importante que establezcamos muy bien los rangos tarifarios para que pues, puedan obedecer mejor a la capacidad contributiva de los contribuyentes de alumbrado público. Bueno, la destinación de este impuesto, vemos que este impuesto tiene una destinación específica, entonces vemos que va a estar exclusivamente destinado a la prestación,
mejora, modernización y ampliación de toda la prestación del servicio público, incluyendo todo el tema de suministro, de administración, de operación, mantenimiento, expansión y todo el tema de desarrollo tecnológico asociado. Es importante tener en cuenta que la norma nos dice que en virtud de la autonomía territorial, las entidades, los municipios como tal, pueden complementar la destinación de este impuesto en todo el tema de iluminación ornamental y navideña pues, que tienen los municipios, que sabemos pues, que en diciembre implica pues, un recurso importante pues, para las entidades territoriales. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algo muy importante que es todo el tema de la facturación y recaudo de alumbrado público postpago. Entonces, normalmente este impuesto no lo van a facturar las empresas de servicios públicos, ¿cierto? Pero el municipio es inicialmente quien debe realizar la liquidación. Entonces, como vemos aquí en este flujo, vemos que el municipio va a realizar la liquidación del impuesto de alumbrado público, le va a remitir esta liquidación al comercializador u operador de energía, que se va a constituir como un agente de recaudo. La ley 1819 nos establece que estas empresas de energía van a ser agentes de recaudo y que no nos pueden cobrar ninguna contraprestación por facturarnos este impuesto en estas facturas, ¿cierto? Entonces también es importante que desde nuestros municipios analicemos y revisemos bien si tenemos algún convenio, si hay algún contrato y si se está destinando un recurso del alumbrado público para el pago de eso. Tener en cuenta que esto no va a tener ninguna contraprestación, entonces para que analicemos pues, este hecho y en caso tal subsanarlo, ¿cierto? Entonces, como les decíamos, este impuesto va a estar facturado, pues va a estar en la factura de servicios públicos y ya posteriormente, 45 días siguientes al recaudo, estas empresas deben transferir el recaudo a las entidades territoriales. Tenemos también una modalidad que es la prepago. Esta modalidad prepago es muy interesante porque se generó precisamente para que aquellas personas que tuvieran dificultades económicas pudieran gestionar su consumo, ¿cierto? Basado en la capacidad de pago, pues claramente que tienen. Entonces aquí lo que vemos es que el comercializador u operador de energía entrega la información de quiénes son estos usuarios prepago, se las entrega al municipio, el municipio va a realizar la liquidación como tal y ya de ahí el municipio va a realizar el cobro a través después de una factura, un documento de cobro como tal, y ya como tal el municipio va a definir la periodicidad en la que lo va a hacer, ya sea trimestral, semestral, anual. Sabemos que estos valores normalmente tienden a ser muy bajitos, entonces también por un tema de costo-beneficio, de costo de la facturación, de la distribución, hay veces pues nos termina quedando como un cuello de botella este tema de facturación del alumbrado público en la modalidad prepa. Acá, bueno, también es importante tener en cuenta todos los predios que no son usuarios de energía eléctrica como tal, es decir, los lotes también están grabados con el impuesto de alumbrado público. Entonces, lo que hacen es que se fija el valor que deben pagar con base en su avalúo catastral, ¿cierto? Que no puede superar el 1 por 1000 sobre su avalúo como tal. Entonces, aquí es importante también la gestión que realicemos desde las entidades territoriales, cómo identificar estos predios, revisar la ficha predial para establecer cuál es la destinación, qué tarifa tienen. Con esto nosotros podemos ir analizando si efectivamente son lotes. Ya también pasaría lo mismo, el municipio va a liquidar y realizar el cobro a través de una factura o un documento de cobro. Y ya finalmente pasaría lo mismo, el municipio va a definir también la periodicidad con la cual se va a realizar como tal este cobro, ya sea trimestral, semestral o anual. Como sabemos que esto es un impuesto que no es declarativo, sabemos que cuando ya tengamos una cartera como tal de este impuesto, nosotros lo debemos determinar, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es entender que si un sujeto pasivo no realiza el cobro, nosotros vamos a realizar unas acciones, que es el envío de la factura o documento de cobro previamente,
y vamos de esta forma gestionar la cartera. También las empresas comercializadoras de energía nos deben estar reportando constantemente. Esto lo podemos hacer a través de la información exógena, la cartera que tengamos de estos sujetos pasivos que no nos estén realizando el pago y ya como tal realizar todo el proceso de determinación mediante acto administrativo. Como les decía, ahorita es importante entonces un acto previo que va a ser esa factura o documento de cobro que vamos a enviar desde la administración en caso tal de que efectivamente ya no realicen el pago. Entonces lo que vamos a hacer es expedir el acto administrativo. Saben que va a ser una obligación clara, expresa y exigible con todos los elementos del tributo, estableciendo pues los valores adeudados y ya finalmente en caso tal de que después de la notificación, si no interpusieron recurso de más, lo podamos remitir entonces como tal a cobro coactivo. Bueno, ¿qué herramientas de gestión y recaudo tenemos con este impuesto? Entonces, lo primero es verificar que la información liquidada versus la facturada por el operador sea la adecuada. Es decir, ustedes saben que el municipio en principio debería ser quien lo liquide, lo remita a estas empresas y estas empresas lo facturen. Entonces, nosotros a través de la información exógena tenemos que estar revisando constantemente que estos valores coincidan, ¿cierto? Pueden haber errores, puede que la empresa se equivoque, facture unos valores distintos, entonces por eso dentro de nuestra gestión tenemos que estar pendientes de este aspecto. Tenemos también todo el tema del reporte de la información exógena, eso lo podemos establecer ya sea en una resolución aparte o en el calendario tributario, la obligación de que las empresas nos estén reportando constantemente quiénes son los usuarios del alumbrado público, los valores facturados, la cartera y demás. Es importante también tener un personal capacitado en este aspecto, ¿cierto? Para que realice todas las liquidaciones, para gestionar el pago. Y finalmente, lo que les decía, tener un control al convenio con los operadores. Entonces, revisar qué convenio tenemos, que no estemos realizando un pago, como ya sabemos por ley está establecido que ellos van a ser agentes de recaudo y como tal no debe haber ninguna contraprestación por facturar estos valores de alumbrado público. Bueno, vamos a continuar entonces. Este capítulo de tributos varios pues es un poquito denso, son pues muchos elementos que uno tiene en cuenta en estos tributos, ya pues como han visto, sobretasa a la gasolina, tiene un montón de elementos, un montón de análisis que uno tiene que entrar a tener, lo mismo alumbrado público. Y como veíamos, o sea, son impuestos que si bien no son los que tienen una mayor representación en el recaudo de las entidades territoriales, porque sabemos que ICA y predial pues claramente van a ser los dos principales tributos. Sí es importante tener en cuenta todos estos elementos de estos impuestos, como alumbrado, como sobretasa, que también terminan teniendo pues como un recaudo importante y que con todos estos elementos nos va a permitir pues tener mayores herramientas para gestionarlos adecuadamente. Entonces, es mucha información, pero vamos despacio, igual esta presentación se la vamos a pasar y también toda esta charla está quedando grabada y ustedes posteriormente la van a poder volver a revisar. Bueno, entonces con las estampillas vamos a ver pues también en toda la parte del recaudo cómo está. Vemos que por ejemplo para el municipio de Abejorral las estampillas representan un 23.87% del total de sus ingresos tributarios. O sea, esto es un porcentaje muy alto. Vemos que para el santuario un 11.43% y para Marinilla un 10.39%. Aquí pues yo creo que podemos ver que si industria y comercio representaba más o menos un 30%, predial un 29%, vemos que un 23% para estampillas es bastante alto. Tendremos también que revisar en estos municipios las contrataciones que están realizando, porque sabemos que las estampillas recaen principalmente en todo el tema de contratación. Entonces sí nos da como un panorama para analizar cómo está la contratación, cómo están nuestras tarifas en el municipio. Aquí vamos a ver el recaudo en área metropolitana de Oriente. Yo sé que también nos están acompañando algunos municipios pues, que están fuera de estas zonas, pues, como por ejemplo el municipio de Chía. Entonces podemos también más adelante, si algo, nosotros ayudarlos a analizar
cómo está cada uno de estos tributos en proporción en sus ingresos tributarios. Frente a área metropolitana de Oriente, aquí vemos que la principal estampilla que se tiene es la estampilla del adulto mayor. Como podemos ver, Medellín, Itagüí, Río Negro, en la mayoría, que es la franja azul oscura, vemos que es la de mayor recaudo por las entidades territoriales, seguida de la estampilla de Procultura, y vemos también que en algunos municipios se está empezando a puntear un poco la estampilla para la justicia familiar, que es una estampilla creada recientemente. Entonces municipios como La Ceja, como La Estrella y Abejorral vemos que están teniendo unos ingresos importantes también por esta estampilla de justicia familiar. Entonces, en el tema de las estampillas siempre pues como que hubo una falta de consenso en qué tipo de tributo eran las estampillas, si era un impuesto, si era una tasa, si era una contribución, pero finalmente la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que es un impuesto, ¿cierto? Porque es una imposición obligatoria que no guarda relación directa o inmediata con la prestación de un bien y un servicio, como lo que pasa normalmente con las tasas, ¿cierto? Que las tasas se asocian generalmente con la prestación de un bien o de un servicio, las contribuciones en las cuales se obtienen un beneficio, aquí se grava a todos por igual, sin obtener pues como tal un beneficio o sin pues, necesariamente tener la prestación de un servicio como tal. Todas las estampillas tienen destinación específica. Sabemos que las estampillas las crea la ley, las crea el gobierno nacional y tienen una destinación específica, como lo vimos, para la cultura, para el adulto mayor, para los hospitales y demás. Y el hecho generador normalmente se encuentra asociado, como les decía previamente, con la suscripción de contratos de entidades territoriales, pues ya con terceros. Entonces aquí vamos a ver las principales estampillas que tenemos. Esto pues como les decía ahorita, están enfocadas principalmente área metropolitana y oriente, y las vamos a analizar por el tipo de destinación que tienen y a qué van a ir utilizadas. Entonces tenemos que para la educación tenemos la estampilla de la Universidad de Antioquia. Esta fue autorizada por la ley 122 de 1994 y aquí en el artículo 3 la ley autoriza para que la asamblea determine todos los elementos del tributo, ¿cierto? Y señala también que en el artículo 4 que los consejos municipales deben hacer pues un uso obligatorio de la estampilla. Aquí hay un tema pues como un poco de discusión porque ¿dónde queda la autonomía entonces territorial? ¿Dónde queda la autonomía de los municipios, cierto? Como bien decíamos y se los mostré en los apartes iniciales, en la parte de la introducción, los consejos municipales tienen la potestad para decidir qué tributos adoptan o no en su jurisdicción. Entonces, en cierta forma, este artículo riñe un poquito con eso, ¿cierto? Establece una tarifa del 2% del valor pues, del hecho. Entonces, aquí vamos a ir viendo que todas estas estampillas están establecidas en ley, se graban en un contrato, entonces nos va sumando un porcentaje final que se va a cobrar en la contratación. Porcentajes que nos pueden llegar hasta un 10% del contrato, entonces van a ser unos valores muy representativos. Para todo el tema de salud tenemos la estampilla Pro Hospitales, que está establecida por la ley 2028 de 2020, de manera similar que la estampilla de la Universidad de Antioquia me establece que la asamblea del departamento va a ser quien va a definir todos los elementos y que también los consejos municipales la deben adoptar obligatoriamente. Entonces aquí me establece una tarifa que no podrá ser el 3%. Tenemos todo el tema de personas de la tercera edad, que es la estampilla para el bienestar del adulto mayor. En esta estampilla tenemos que está autorizada por la ley 687 de 2001, modificada por la ley 1276 de 2009 y la ley 1850 de 2017. Aquí, ¿qué pasa? El artículo 3 nos autoriza a todas las asambleas y consejos determinar todos los elementos del tributo. Como vamos viendo, la mayoría de las estampillas lo que hacen es autorizar la creación como tal de la estampilla, establecer una tarifa, pero los demás elementos del tributo los deja a la discrecionalidad de las entidades territoriales. Aquí en el adulto mayor hace una discriminación de la tarifa por el tipo de categoría de las entidades territoriales, entonces en ese sentido
categoría especial y categoría 1 van a tener un 2% del valor del contrato, segunda y tercera categoría un 3% y 4, quinta y sexta van a tener un 4% del valor de los contratos y sus adiciones. Frente a todo el tema de cultura, tenemos pues obviamente como su nombre lo dice, la estampilla Procultura. Esta está autorizada por la ley 397 de 1997 y por la ley 666 de 2001. Entonces, de igual manera, autoriza a todas las asambleas y todos los consejos para determinar los elementos del tributo, y frente a la tarifa no se establece que no podrá ser inferior al 0.5% ni exceder del 2%. Entonces, como les decía, vemos que normalmente las tarifas tienen unos rangos, la ley nos dice unos rangos, pero los demás elementos del tributo le da la potestad tanto a asambleas como a consejos para que lo establezcan, ¿cierto? Tenemos también pues, la tasa pro deporte, que se entiende como una estampilla, que fue creada por la ley 2023 de 2020, que faculta a las asambleas y consejos municipales para crear pues, esta tasa, pero esta ley sí nos desarrolla todos los elementos del tributo. No va a ser como las que vimos anteriormente, sino que en esta ley sí nos va a establecer absolutamente todos los elementos del tributo. Entonces vemos que el hecho generador va a ser la suscripción de contratos y convenios que realice la administración central del municipio, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas sociales del Estado y pues todo lo que es departamento, municipio, nación y demás, y sociedades de economía mixta en las cuales la entidad territorial tenga una participación superior al 50%. Van a estar exentos de esta tasa como tal los convenios y contratos de servicios públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales y todo el tema educativo que tiene que ver con el refinanciamiento y servicio de la deuda pública. Todo este aspecto va a estar exento como tal de la tasa PRODEP. El sujeto pasivo vemos que es la persona natural pues, o la persona jurídica que va a suscribir pues, el contrato, ¿cierto? Pero vamos a tener algo importante y es que se van a constituir unos agentes de recaudo, ¿cierto? Que van a ser los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas sociales del Estado, como tal, van a ser agentes de recaudo de esta tasa PRODEP. Hay que tener en cuenta que a las entidades territoriales o a las entidades pues, descentralizadas que se les transfieran recursos por parte de la administración central y que realicen contratos con terceros, ellos deben aplicar la tasa pro deporte frente a ese recurso transferido. Entonces, esto es muy importante. Hemos tenido pues con algunos municipios muchas dudas con las descentralizadas, qué pasa con esta tasa pro deporte, muchas veces no lo hacen, no aplican esta tasa en estos contratos con terceros, entonces por eso es súper importante tener este aspecto en cuenta. Bueno, la base gravable. Vemos que la base gravable es el valor total de la cuenta o el comprobante de egreso que se autorice para la persona natural o jurídica, es decir, el valor del contrato, y vemos que la tarifa no puede exceder el 2.5% del valor del contrato. Tenemos también, como les contaba pues, previamente, la estampilla para la justicia familiar. Esta fue creada por la ley 2181 de 2021 y faculta tanto asambleas como consejos municipales para establecer esta estampilla con el fin de que contribuir a la financiación de las comisarías de familia. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que esta estampilla iba acompañada también con todo un tema de reestructuración de todo el tema de comisarías, entonces ya todo el recaudo como tal de esta estampilla va a estar destinado a estas como tal. Entonces, el hecho generador, como lo hemos venido viendo, todo el tema de los contratos, la destinación entonces va a ser todos los gastos de funcionamiento que tengamos en las comisarías de familia, y los excedentes que hayan, por ejemplo, de este recaudo pueden ser utilizados para políticas de digitalización y necesidades como tal de infraestructura de las comisarías, ¿cierto? Van a estar exentos los contratos de prestación de servicios que sean inferiores a 10 salarios mínimos, importante también tenerlos en cuenta, y la base gravable es el valor bruto de los contratos.
Aquí la tarifa, pues vemos que en esta norma también nos fija todos los elementos como tal del impuesto y vamos a ver que la tarifa va a ser un 2% del valor del pago anticipado o de cada cuenta como tal que se pague al contratista. Bueno, ¿qué problemáticas tenemos con las estampillas? Aquí pues es importante tener en cuenta que pues como vimos las estampillas recaen sobre todo el tema de contratación, entonces normalmente las estampillas nos van a encarecer la provisión de servicios, ¿cierto? Porque normalmente ese valor se va a incrementar y por lo tanto las entidades territoriales van a ser finalmente quienes terminan asumiendo esa mayor carga tributaria, ¿cierto? Porque alguien nos va a prestar un servicio en la entidad y le va a incrementar ese valor que corresponde a las estampillas, entonces pues finalmente es el municipio quien va a terminar asumiendo como tal el costo de este impuesto. Entonces, vemos que el incremento del recaudo está asociado a un aumento paralelo en el gasto público. ¿Por qué? Pues porque si bien vemos que tenemos una discrecionalidad en la fijación de muchos de los elementos, como lo vimos en algunas de las estampillas, vemos que no vamos a tener autonomía en el gasto, no va a ser como otros impuestos de libre destinación, sino que va a ser en cierta forma como una autonomía un poco disfrazada, porque listo, yo fijo los elementos en mi jurisdicción, la ley me dio la potestad para hacerlo, pero finalmente para yo gastarlo solamente va a ser en lo que me diga la ley y no voy a tener una discrecionalidad precisamente para el gasto del recaudo pues, que tenga de las estampillas. Tenemos algo importante y es que la ley 2052 de 2020 estableció que el gobierno nacional debe radicar un proyecto de ley con un número máximo de estampillas, ¿cierto? Precisamente racionalizar todo este tema de estampillas por la cantidad de la dispersión. Hay al menos más de 60 estampillas a nivel nacional, entonces es importante tener en cuenta esto y precisamente las recomendaciones que se han hecho de la Comisión del Sistema Tributario Territorial están enfocadas mucho en este aspecto, ¿cierto? En que las estampillas nos encarecen la provisión de servicios, entonces que a largo plazo la idea es que se eliminen por completo estas estampillas, ¿cierto? Sabemos que no es tan fácil, que esto requeriría un periodo de transición, pero lo que se puede hacer por el momento y lo que ellos recomiendan es que se empiecen a unificar por tipo de destinación. ¿Cierto? Entonces que se vayan unificando, las que tengan destinaciones parecidas, también definir elementos comunes en los impuestos, entonces todas las que sean, hay por ejemplo la estampilla Pro Universidad de Antioquia, pero también hay Universidad de Atlántico, Universidad de varios departamentos y municipios, entonces vemos que se podría unificar en una sola estampilla que sea general, que sea de universidades y definir todos los elementos como un primer paso. Y también lo que decíamos, establecer un límite a la tarifa acumulada por concepto de estampillas. ¿Por qué? Lo que decíamos es que sobre un contrato puede recaer hasta un 10% de un valor de las estampillas. Esto es un valor muy alto, entonces la comisión recomendaba mucho que de pronto se limitara este porcentaje, que máximo un 5% del valor de los contratos se iba en este valor de las estampillas, lo cual también pues en un corto plazo podría ser pues una opción interesante. Vamos a continuar entonces con el impuesto de publicidad exterior visual. Ya este va a ser el último impuesto que vamos a ver pues el día de hoy. Esta es una primera charla de gestión de ingresos de impuestos varios. La otra semana vamos a tener una segunda sesión también con otros tributos varios. Esta segunda charla la va a dar mi compañera Lía Orsola, va a estar muy interesante para que también se conecten y terminemos de ver como todo este capítulo y este universo tan grande que son los tributos varios. Entonces por hoy vamos a terminar de ver todo lo que es publicidad exterior visual, que la publicidad exterior visual está autorizada por la ley 140 de 1994. Aquí vemos pues que el impuesto de publicidad exterior visual grava toda la publicidad masiva que se hace a través de elementos visuales, como vallas, dibujos, inscripciones, fotografías, todos estos elementos publicitarios que se vean a través del espacio público. Y el objetivo, esto es un impuesto piguviano, ¿cierto? Porque va a controlar una externalidad,
¿Cuál va a ser esa externalidad? La contaminación visual. Entonces, por eso el objetivo de este impuesto y por el cual se creó era precisamente tener un tema de descontaminación visual y del paisaje y pues proteger como tal el espacio público. Vemos que el sujeto pasivo entonces va a ser el propietario de los elementos publicitarios. El hecho generador va a ser la exhibición efectiva de la publicidad exterior visual con una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados. Esto es importante porque esto nos lo va a diferenciar de otro tipo de ingresos, como el aprovechamiento económico del espacio público. Y la base gravable es el área del elemento publicitario. Vemos que la tarifa también va a estar definida por los consejos municipales, pero la ley sí nos establece que no puede exceder 5 salarios mínimos. Entonces, ¿cuándo se causa este impuesto de publicidad exterior visual? Vemos que se causa al momento de la solicitud de autorización y registro del elemento publicitario, pero cuando no se haya hecho esta solicitud, pues si este registro como tal, se entiende causado como tal el impuesto cuando se exhiba efectivamente la publicidad en los diferentes pues, elementos, vallas y elementos que tenemos. Entonces, tenemos también todo un tema de el periodo, la liquidación y pago como tal del impuesto. Aquí lo ideal sería que se realizara de forma anticipada, ¿cierto? Muchos municipios lo hacen así, antes de que puedan exhibir como tal este elemento publicitario. Es indispensable que el municipio se lo liquide y que la persona lo pague. Eso también nos va a permitir tener un mayor control como tal de este impuesto. Ya después, si por ejemplo perdura una valla o pues un elemento publicitario por mucho tiempo, la idea también es definir en qué periodo le voy a continuar realizando el pago. Esto también requiere mucho control por parte de las administraciones, ¿cierto? Que tengamos personas destinadas a estar revisando constantemente la continuidad de estos elementos publicitarios, si efectivamente están pagando. Obviamente desde nuestros calendarios tributarios establecer cómo va a ser estos periodos, si va a ser trimestral, si va a ser semestral, si va a ser anual. Aquí tenemos algunos ejemplos como de Citagüí que lo hace trimestral, La Estrella que lo hace semestral y Bello que lo hace anual. Y que obviamente tengamos como muy claro este proceso para que se expidan oportunamente los documentos de cobro, ¿cierto? Acá es importante tener en cuenta también todo un tema sancionatorio que lo podemos establecer en nuestros estatutos tributarios, todo un tema de sanción por instalación de estos elementos publicitarios sin autorización. Entonces también los municipios que en este momento estén en el proceso de actualizar sus estatutos tributarios, pensar la posibilidad de establecer una sanción precisamente frente a este tema. Hay como mucho cuestionamiento y ha habido como, sí, un análisis de qué pasa con las vallas publicitarias que dicen disponibles, ¿cierto? ¿Deben pagar, no deben pagar? ¿Qué pasa con estas? Pues uno diría, bueno, eso está vacío, pues no debería pagar, pero en cierta forma lo que vemos es que estas vallas, pues, o estos elementos publicitarios también están haciendo como una publicidad y están diciendo que está disponible y que cualquier persona, pues en caso tal que esté interesada, puede llamar a tales números. Entonces, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió un concepto en el que decía que efectivamente sí debían pagar el impuesto de publicidad exterior visual, así solamente dijera que está disponible y saliera los números. Entonces, también esto es un elemento importante para que tengamos en cuenta en el control que hagamos desde nuestras administraciones frente a estas vallas, del control que hagamos en campo frente a estas vallas que dicen disponible, porque también deberían estar pagando entonces el impuesto de publicidad exterior visual. Es importante tener claro pues como algunos temas y qué no se considera como tal publicidad exterior visual, ¿cierto? Denme un segundito que acá se nos fue la señal, ya para los que están aquí presentes ya vamos a volver a retomar aquí la imagen. Ya está cargando. A ver, se nos fue.
¿Qué pasó? Bueno, denos un momentico, ya continuamos mientras aquí se retoma la pantalla para que puedan continuar bien. Si de pronto tienen alguna pregunta por el chat nos pueden ir pues escribiendo, si no ustedes saben que pues nosotros constantemente estamos en los municipios, nos pueden también escribir pues tanto a los coordinadores como a los demás profesionales que tenemos pues en cada uno de los municipios si tienen pues alguna duda frente a este tema. Ya aquí nos volvió la señal, entonces bueno, vamos a continuar. Como les venía diciendo, es importante tener en cuenta que no se considera publicidad exterior visual, ¿cierto? Y aquí lo que vemos es que toda la parte de señalización vial, todo lo que es la nomenclatura, todo lo que es información sobre sitios históricos, turísticos, culturales, nada de eso va a ser publicidad exterior visual. También revisar si en algún momento hicimos un cobro de esto o lo estamos realizando. Todo lo que sea información de carácter educativo cultural que ubiquen las autoridades públicas, siempre y cuando no supere un 30% de, como tal del tamaño del elemento publicitario, y todo lo que son expresiones artísticas, ¿cierto? Como son pinturas, como son murales, nada de eso corresponde a publicidad exterior visual. Obviamente todo lo que son estas pinturas o murales, pues grafitis y demás, pues la idea es que no contengan mensajes comerciales pues, o de otra naturaleza. Entonces, ese va a ser como tal el requisito frente a esta exclusión, por decirlo así, de publicidad exterior visual. Van a estar excluidos también de este impuesto como tal la nación, el departamento, distritos, municipios, pero no lo van a estar las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, ¿cierto? De todo orden. Esto es importante entonces que lo tengamos en cuenta cuando lo establezcamos en nuestros estatutos tributarios. Hay una discusión frente a todo el tema de los elementos electorales, de si deben pagar o no publicidad exterior visual, pues ya este tema está zanjado, está establecido que no están grabados con el impuesto a publicidad exterior visual todas las vallas pues, de candidatos, de partidos y demás, pero es importante durante las campañas electorales, ¿cierto? En este periodo no van a estar grabados con el impuesto, pero es importante tener en cuenta que la propiedad o como tal eh, no debe ser, pues, si es de un movimiento político, si es un partido, si son organizaciones diversas como movimientos sociales, grupos significativos de personas, en este caso no van a gozar como tal de esa exclusión. Es decir, deben de hacer parte de un movimiento político o de un partido político para que como tal puedan gozar pues como tal de esta exclusión. Esto fue zanjado por un concepto de 2018 del Ministerio de Hacienda, que también, pues en caso tal, si lo quieren revisar, lo quieren leer, se los podemos compartir. Entonces, como yo les contaba previamente, el tema de la publicidad exterior visual va a ser elementos publicitarios de 8 metros en adelante, ¿cierto? Entonces, esto nos lo va a diferenciar de otra renta que es de naturaleza no tributaria, que es el aprovechamiento económico del espacio público. Entonces, en este cuadrito vamos a ver como una diferencia entre la publicidad exterior visual, entre avisos y tableros, que también es muy similar a la publicidad exterior visual, y entre el aprovechamiento económico del espacio público, principalmente en tres aspectos. Primero, el hecho generado, como les decíamos ahorita, en la publicidad exterior visual es la exhibición efectiva de la publicidad con una dimensión superior a 8 metros. En avisos y tableros es la colocación efectiva de como tal el aviso o tablero que utilicen propaganda, divulgación, identificación de una actividad como tal económica, y el aprovechamiento económico del espacio público va a estar enfocado en la exhibición e instalación de estos elementos publicitarios, pero que sean inferiores a 8 metros, ¿cierto? El sujeto pasivo o el responsable en la publicidad exterior visual va a ser el propietario de los elementos publicitarios. En los avisos y tableros va a ser el contribuyente de industria y comercio. Esa es la principal, pues, entre avisos y tableros va a ser pues muy fundamental tener en cuenta que el sujeto pasivo va a ser el mismo
que sea sujeto pasivo de industria y comercio, y en el aprovechamiento económico del espacio público, como es un ingreso no tributario, pues va a ser el responsable quien como tal ubique o realice este aprovechamiento económico con la ubicación de estos elementos publicitarios. Frente a todo el tema de autorización, ya sabemos que es de ley, tanto la publicidad exterior visual como el impuesto de avisos y tableros, pero el aprovechamiento económico del espacio público puede ser reglamentado mediante decreto municipal. Entonces aquí es importante tener en cuenta que si en nuestros municipios queremos tener también como una renta por este concepto, lo podemos hacer a través de decreto. Y es un ingreso que es importante, es un ingreso que es interesante, que también tiene pues naturaleza no tributaria, pero que sería interesante que se pueda explorar. Ya tenemos nosotros pues como empresa hemos tenido un acompañamiento a diferentes municipios con la adopción e implementación del aprovechamiento económico del espacio público. Entonces también las dudas, las inquietudes que surjan frente a este ingreso no tributario también nosotros los podemos acompañar. Las principales herramientas de gestión como tal y recaudo que tenemos frente a este impuesto van a estar enfocadas principalmente a un tema de control pues, en territorio, ¿cierto? Como les decía, tenemos que tener personas que vayan en campo, que nos analicen efectivamente la ubicación de estas vallas, si están pagando o no, debemos tener como un control como tal adecuado, que podamos imponer sanciones de manera oportuna, obviamente si las tenemos pues adoptadas en nuestro estatuto tributario, que tengamos pues también un marco normativo actualizado para tener pues muy claro todos los elementos como tal del tributo y que podamos verificar oportunamente el pago pues, del impuesto para ver que efectivamente pues lo hayan utilizado, y si ya no lo están utilizando, pues también que dejemos de realizar el cobro. Entonces, yo creo que es importante. Las recomendaciones que se realizan desde la Comisión de Estudios del Sistema Tributario Territorial están enfocadas en que, como veíamos anteriormente en el cuadro comparativo, es similar, ¿cierto? Es similar como todo el tema de avisos y tableros, con publicidad exterior visual, incluso con todo este tema de aprovechamiento económico del espacio público. Entonces, teniendo en cuenta pues teniendo en cuenta pues que son actividades similares, la idea pues es que eventualmente esto pueda llegar a ser un solo impuesto, ¿cierto? Finalmente, como decíamos, el hecho generador es muy similar, tiende a tener un objetivo similar, que también es todo el tema de la contaminación visual. Entonces, por eso la idea es que eventualmente se pueda tener un tributo unificado que grabe pues estos dos aspectos y que también pueda grabar todo el tema de publicidad digital. Ya vemos que todo el tema de publicidad ha venido migrando mucho a plataformas virtuales, de manera digital. Entonces aquí es importante tener en cuenta que este nuevo tributo también nos debe grabar toda esa parte digital que en este momento se nos está quedando por fuera del radar a las administraciones municipales. Aquí, bueno, ya como terminando y como a modo de conclusiones, pues quiero pues decirles como y reiterarles pues yo creo que la importancia de una adecuada gestión de estos tributos, ¿cierto? Por eso el análisis que les hacíamos al inicio de cada uno de ellos, de la participación que tiene cada uno de estos tributos dentro de los ingresos como tal del municipio, saber qué recaudo tenemos, cómo lo estamos gestionando, con qué personal contamos, cómo está nuestra data. Es importante también tener un marco normativo actualizado. Yo creo que ustedes en la sesión anterior, Ricardo les pudo contar un poco de la importancia de tener actualizado el estatuto tributario. Importantísimo la formación de nuestro personal, la capacitación pues, del recurso humano que tenemos para gestionar como tal estos tributos. Todo un tema de herramientas tecnológicas. Sabemos que la tecnología ya es una aliada en las administraciones tributarias. Debemos
empezar a tener muchas más herramientas digitales que le permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones, realizar los pagos, todo de manera virtual, lo cual nos va también a simplificar mucho más los procesos, que no tengamos filas, que no tengamos todo un tema de papel que a veces es tan complejo también desde el aspecto del archivo. Entonces todo el tema de herramientas tecnológicas va a jugar un papel muy importante. Y les quería también mostrar esta frase que me pareció muy interesante y muy diciente, de un estudio que se realizó en 2015 y estaba enfocada en que, que cuando hay una administración tributaria inadecuada va a fomentar los fenómenos de elusión y de evasión. ¿Por qué? Porque el sistema tributario es una de las principales conexiones que tienen los ciudadanos con el Estado, por lo cual la forma en la que se administran los tributos, la forma en la que gestionamos nuestras administraciones desde nuestro rol, Estado, ya sea directivos como de funcionarios, va a afectar la confianza que tengan las personas en nuestros gobiernos, en nuestras administraciones. Entonces, por eso es súper importante que tengamos en cuenta los diferentes mecanismos, las diferentes herramientas, las diferentes estrategias que podemos tener desde nuestras administraciones tributarias, y todo parte desde un conocimiento de qué tributos tenemos, los recaudos, a quién tenemos, y generar como estas estrategias para gestionarlo de una mejor manera. Aquí termino con una reflexión también, y es todo el tema de la autonomía pues, que tenemos desde las entidades territoriales, la importancia de contar con estos recursos pues, precisamente para que puedan ser utilizados en los diferentes planes y proyectos que tenemos al interior de las administraciones tributarias. Como ustedes han podido ver, se ha venido hablando mucho de todo el tema de la autonomía fiscal, de todo el tema también de la misión de descentralización que está presentando ya varias propuestas en todo el tema pues, de otorgar mayor autonomía a las regiones. El año pasado se venía hablando un poco de la reforma tributaria territorial, esto se paró un poco, pero a raíz de todos estos movimientos que están buscando precisamente que las entidades territoriales puedan tener mayor autonomía, ya ahora nuevamente el ministro de Hacienda está retomando el tema, y está pues como en su discurso teniendo en cuenta una posible reforma tributaria territorial, también desde diferentes ámbitos académicos. La semana pasada se hizo en la Universidad Externado también la presentación de un libro de finanzas departamentales en la que se habló de la importancia y la necesidad incluso de una reforma tributaria territorial. Como pudimos ver en todas las normas que autorizan estos tributos, son normas muy viejas, son normas que de pronto ya no tienen en cuenta todos los cambios económicos y sociales que ha tenido los territorios, y que es importante optimizar estos impuestos, que podamos eliminar impuestos que ya tenemos un recaudo muy bajito, impuestos que son de difícil gestión. Entonces, nosotros desde, como les decía, desde nuestro rol, es importante que seamos unos actores en estos procesos que van a venir, que se van a empezar a dar, y que también empezamos a tener estos análisis en nuestras administraciones tributarias, y cómo podemos tener estas estrategias, cómo podemos tener en nuestro marco tributario una mejor gestión como tal de estos impuestos. Bueno, aquí terminamos entonces esta primera parte de tributos varios, de impuestos varios. Como les decía anteriormente, esta charla quedó grabada, ustedes van a poder acceder pues, a través de la página web de GOPS. Nosotros les enviaremos pues, a través de los coordinadores las contraseñas para que puedan ingresar. También les vamos a compartir estas diapositivas para que pues, las puedan tener. Déjenme aquí, vamos a ver como algunas preguntitas que tenemos. Catalina, tenemos una pregunta del señor Carlos Romero. Ahora aclarar que una cosa es impuesto a avisos y tableros versus publicidad exterior. Resaltar cuál es la diferencia de una versus Ah, bueno, listo. No, Carlos, entonces yo creo que ahorita lo mostramos, me voy a volver un poquito aquí. Déjame, en el cuadro comparativo, sí, la diferencia entre avisos y tableros, como les decía, el hecho es muy similar, pero avisos y tableros está enfocado pues principalmente en todo el tema
Ya aquí me voy a volver, un segundito. Entonces, toda la colocación efectiva en la parte externa, pues como tal, del establecimiento, la propaganda, la divulgación, el nombre, mientras que publicidad exterior visual, entonces va a tener como tal la exhibición efectiva del elemento publicitario, pero que sea superior a 8 metros. Como les contaba ahorita, pues yo creo que ya pudiste ver, son similares, pero algo que los diferencia mucho es que el sujeto pasivo de avisos y tableros está enfocado en que va a ser contribuyente de industria y comercio, mientras que publicidad exterior visual no va a tener este tema. Listo. Bueno, no, entonces aquí también de manera presencial pues no tiene más preguntas, pues esperamos que haya quedado pues muy claro todo este tema. Aquí entonces van a poder, en la página de GOPS, van a poder ingresar en el apartado de clientes GOPS, nosotros les vamos a mandar la contraseña, van a poder ver todas las charlas que llevamos hasta el momento. Como les decía, vamos a tener una segunda parte de los otros tributos para que la puedan analizar. Y bueno, les agradecemos en esta parte final que nos califiquen la experiencia, que nos cuenten cómo les pareció y quedamos de todas formas atentos lo que ustedes vayan requiriendo. Muchas gracias a los que vinieron de manera presencial, muchas gracias a los que vinieron, los que se conectaron pues hasta este momento de manera virtual. Así quedamos entonces. Muchas gracias y feliz día.